la alegría de vivir. Hola, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Brenda, yo soy neurótica y codependiente. Pues bienvenidos a el grupo La Alegría de Vivir. Estamos de fiesta espiritual en nuestro 8º aniversario. Les damos la bienvenida a esta celebración y para ponernos en disposición vamos a guardar un minuto de silencio dedicado a la oración o a la meditación personal. Compañeros, son las 9:06, 9:07 y regresamos. Gracias. Quien no haya terminado puede seguir orando y meditando desde su lugar. Nuestro enunciado dice que somos un grupo de hombres y mujeres que compartimos el mutuo deseo de recuperarnos de las diferentes dolencias físicas, mentales y emocionales. Ya sea que padezcas de la enfermedad del alcoholismo o drogadicción, sufras de trastornos alimenticios o problemas emocionales como neurosis y codependencia, seas el familiar de un alcohólico y o adicto, no estás solo, hay otros como tú y se están recuperando. Los miembros del grupo La Alegría de Vivir proceden de diferentes comunidades que trabajan y que practican en su vida los 36 principios espirituales, que son los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial. Indistintamente de la comunidad de procedencia o de la manifestación de tu enfermedad de la cual desees recuperarte, tienes un lugar entre nosotros. Nos reunimos utilizando los recursos que nos da la tecnología, como una computadora o el teléfono celular, mediante la plataforma Free Conference Cloud. Te invitamos a asistir a las reuniones y alcanzar un estado de serenidad. Ya no estás solo, ahora tienes alternativa. Esta junta tiene una duración de 90 minutos y esta está siendo grabada. Luego se colocará en un sitio web donde podrá reproducirla nuevamente. A continuación, tendremos el compartimiento del tema Enfrentando nuestro terror, aturdimiento, frustración y desesperación, a cargo del grupo Camino a la Fe. El tiempo de exposición es de 15 minutos para cada uno de los 4 oradores que hoy nos hacen el favor de regalarnos este tema. Las preguntas, compañeros, pueden hacerlo al final de estos 45 minutos. Les recuerdo que el cierre es con avisos, oración de la serenidad y la declaratoria de la responsabilidad. Voy a dar la palabra a nuestro primer orador, que es nuestro hermano en recuperación del grupo Camino a la Fe. Es nuestro hermanito Israel. Adelante, Israel, tienes 15 minutos para tu compartimiento. Yo te voy a avisar cuando el tiempo, 1 minuto para que redondees ya tu compartimiento. Muchas gracias por estar aquí, Israel. Te escuchamos. Compañeros, buenas noches. Yo soy Israel, también soy un enfermo alcohólico. Estaba leyendo un capítulo, el capítulo 11 de Alcohólicos Anónimos y me ponía a analizar cómo la situación cuando uno empieza en esto del alcoholismo y la adicción, cómo en los primeros años se disfruta esa situación de beber, del consumo y
y no pasaba nada, ¿verdad? Todo era felicidad, todo era lo mejor en esos momentos. Y desgraciadamente se rompe esa barrera invisible cuando te das cuenta que ya empiezas a tener problemas con tu manera de beber o con tu manera de drogarte, ¿va? Tienes que vivir muchas experiencias muy desagradables dentro de la adicción, del alcoholismo, y ahí es donde viene esta situación de los jinetes, ¿no? Como cuando estás en el principio de todo esto, pues vives lo mejor, ¿no? Hay dinero, hay todo alrededor para que estés bien, ¿no? Todo se presta para lo bueno. Pero cuando se rompe esa barrera que tienes que empezar a tener que ir por el consumo en las madrugadas, cuando tienes que ir de aquí para allá o sea, que tienes que estar pues yéndote a ir por las drogas, y no importa la hora que sea, ¿no? Las situaciones que tú quieres seguir bebiendo, te quieres seguir drogando para que pues se olvide uno de todas las situaciones que trae uno dentro de la mente, ¿no? Y es ahí exactamente donde se entra eso de los jinetes, el terror, el aturdimiento, la frustración y la desesperación, como cuando estás bebiendo y tienes que estar en esos lugares que dices sórdidos, donde nunca pensaste llegar a estar, con gente pues que de alguna manera te sientes igual que ellos en ese momento, ¿no? No te importa si tu familia te está buscando, no importa si estás, si tu madre está afuera esperándote, no te, o sea, tú lo que quieres es drogarte, es beber, ¿no? Es consumir, y de alguna manera, pues ya cuando te das cuenta y despiertas a la realidad, pues esta situación, estás en lugares donde nunca pensaste llegar a estar. Yo estuve en lugares sórdidos, como dice ahí la literatura de Alcohólicos Anónimos, en los lugares que nunca llegué a pensar llegar a estar, porque pues una vez tuve una experiencia muy desagradable, porque llegué a una vecindad allá donde yo nací, y estaba solo, ¿no? Estaba solo ahí, no había casi nadie. Y el muchacho de la casa me dijo que me fuera a quedar ahí, que no había problema, ¿no? Y ya cuando me levanto, pues ya estaba con varias personas, ¿no? Estaba con unos hombres al lado de mí, unas mujeres abajo en el suelo tiradas. No sé, yo no supe qué pasó, ¿no? El chiste es que yo me desperté y ya estaba alrededor de mucha gente, ¿no? Acá se les llama picaderos, ¿no? O sea, donde pues unos drogándose con cocaína, con cristal, con piedra, otros bebiendo, otros inyectándose, y es donde llegas a donde nunca llegaste a pensar estar, ¿no? O sea, estos lugares que son de veras, es una experiencia muy desagradable vivirla, ¿no? Entonces despiertas a la realidad y te das cuenta que pues que estás cambiando todo lo mejor de tu vida, de tu casa, estar bien, pero la adicción, la obsesión es cada vez más fuerte, era más continua en mi vida, ¿no? Porque yo en realidad, yo he platicado aquí en este grupo que me costó mucho trabajo llegar a quedarme en la agrupación de Alcohólicos Anónimos, porque en primer lugar estaba joven, ¿no? Yo no quería saber nada de un grupo porque no tenía el deseo. Simplemente pues tenía 18 años cuando me dieron mi junta de información, y la verdad yo honestamente pues no quería saber nada de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Dice por ahí la literatura, la presunción de la juventud, y que pues lo que quería es seguir bebiendo, ¿no? Seguir drogándome, y pasar muchas situaciones muy difíciles. Yo siempre he dicho que la persona que conoce al alcohólico por primera vez y se da cuenta de las experiencias tan desagradables que pasa, mucha gente piensa que llegando a una experiencia como, digamos, a mí me balacearon hace muchos años, la gente llegó a pensar que yo definitivamente iba a cambiar mi vida, ¿no? Que yo iba a dejar de beber, que iba a dejar de drogarme. Y en realidad eso no fue así, porque, o sea, toda la gente me decía, con esto este hombre va a cambiar, y honestamente pues yo no quería cambiar, ¿no? Entonces yo seguí drogándome y seguí bebiendo,
y otra vez, ¿no? O sea, todo esto es en realidad la locura de la adicción, ¿no? Que no te das cuenta cuando rompes esa línea, ¿no? O sea, esa línea, ¿no? Y es bien difícil, ¿no? Porque en realidad, a veces tú, llegó un momento que a lo mejor sí pudiste haber dejado de beber en cierto momento de tu vida, pero definitivamente, pues no quisiste, ¿no? Yo lo quise, ¿por qué? Porque pues, en realidad me gustó el consumo, me gustó el efecto, por tantas situaciones que yo traía de joven, ¿no? Yo vengo de una familia donde en realidad, pues mis padres no bebían, mis hermanos no bebían, más que un hermano que tengo un doble A, y los principios de la casa de Morat, todo fue bien, ¿no? Entonces, yo en realidad nunca vi golpes en mi casa y todo, pero aún así pues, salí alcohólico, y desgraciadamente donde yo nací es un barrio que se llama Barrio de Tepito, allá en México, y es un lugar donde pues hay mucha droga, hay alcohol, prostitución, y muchas cosas, ¿no? Que vas viviendo, y eso mismo te va absorbiendo y te va abrazando, ¿no? Entonces, es bien duro cuando te das cuenta que ya pasaste esta línea tan delgada, y ver pues como todo lo que tienes que sufrir, ¿no? O sea, después de una borrachera, cuando en realidad tú decías que ya no que ya no ibas a beber, que habías prometido porque una vez antes ya te habías sentido mal, ya estabas en un momento de que no sabías qué hacer, ¿no? Y te sentías esa desesperación, ¿no? Ese aturdimiento que entra en el alcoholismo, en el alcohólico cuando se da cuenta que ha cometido errores muy graves en su vida, y que a lo mejor el primer pensamiento es que sí quieres dejar de beber porque ves las situaciones que ves en tu casa, que ya que tu casa pues ya es un desastre, ¿no? Entonces, yo consumí, bebí con mis hijos, o sea, en el sistema de que ellos ya habían nacido, y yo, por eso la gente decía, ¿no? Este hombre ya con sus hijos ya no va a beber, y fue al contrario, creo ese fue cuando más bebí, más me drogué, porque pues, dejé que tenía hijos, ¿no? Entonces, eso cuando tú te das cuenta que ya te fallaste a ti mismo y que le estás fallando a los demás, al otro día cuando te despiertas, ese terrible despertar, ¿no? O sea, el qué hice, ¿no? El qué pasó, ¿no? Otra vez, y volvió a pasar lo mismo, y yo no quería, y pasan esas cosas, y es donde entra todo esto, ¿no? Esa frustración, esa desesperación, el terror, el de no saber por qué otra vez, ¿no? Entonces, fue muy difícil para mí tomar la decisión en realidad de dejar de beber y de consumir, pero gracias a Dios lo pude hacer, ¿no? Fue un momento de mi vida cuando Dios me dio esa luz para que yo dejara de beber, y dejar de vivir esa vida de miseria espiritual, ¿no? Porque es la verdad, ¿no? O sea, se ve una vida de miseria espiritual muy, 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 muy fuerte, ¿no? La vida del alcohólico como yo, ¿no? O sea, fue unas cosas muy duras que tuve que vivir, y de veras que es algo así que no se puede descifrar, ¿no? Cuando te das cuenta que sigues fallándote a ti mismo y que no puedes, ¿no? Y que a lo mejor sí sabes dónde está la recuperación o dónde puedes alivianar, pero no quieres tomar esa decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque el consumo te absorbe, la obsesión se manifiesta, ¿no? En cada momento, ¿no? Entonces, yo a veces tenía el deseo de llegar a mi casa con mis hijos y la mamá de mis hijos, y quería llegar a comer, ¿no? Porque me estaban esperando, y toda me hablaba por teléfono y me decía, Israel, pero sí vas a venir. No, sí voy a ir. Y en realidad yo sí quería hacerlo, ¿no? Porque era mi pensamiento pues, el primario, que sí quería. ¿Por qué? Porque ya no quería yo beber. Pero no más era cuestión de que me tomara una cerveza o cualquiera, y entraba esa compulsión y esa obsesión de querer empezar a beber, a consumir, y se me olvidaban los buenos pensamientos y las buenas ideas para con mi familia, ¿no? Entonces, cuando despiertas a toda esta realidad, pues no es nada fácil, ¿no? Porque en realidad te das cuenta todo el desastre que has dejado en tu vida, toda la secuela de terror, de horror que has dejado con tus familiares, y desgraciadamente es una enfermedad, el alcoholismo, que daña a esa gente que es inocente, que no tiene que ver con nada. O sea, ellos no beben, no se drogan, y absorben tu enfermedad y se vuelven unos codependientes enfermos también de la enfermedad de uno, ¿no? Entonces, yo en realidad, yo puedo decir que para mí fue
a principio sí fue agradable, ¿no? Sí era algo así como disfrutar la vida, ¿no? En esos momentos cuando no tenía problemas, ¿no? Y ver, disfrutaba hasta el consumo de la droga y sentía todo dar, ¿no? Pero ya cuando empieza esa compulsión y esa obsesión, es donde se pierde es donde se rebasa esa línea, ¿no? Entonces yo sí tuve que vivir muchas situaciones muy duras de esto que marca, ¿no? Los cuatro jinetes, ¿no? O sea, el vivir el horror, el terror de la adicción, la desesperación, ¿no? De muchas veces no saber cómo, ¿no? Y que pues, que vives ya una vida de miseria, pero aún así quieres seguir bebiendo, ¿no? Aún así quieres seguir drogándote, ¿no? Ya a veces que ya, o sea, ya te das cuenta que todo está pues ya no hay más que un fondo, pero tú sigues, ¿no? O sea, quieres, porque no sabes cómo parar, dejar de beber o de consumir, ¿no? Entonces, para mí, esto no fue fácil. Yo siempre he dicho que la recuperación en Alcohólicos Anónimos no es fácil, ¿no? En cualquier programa de recuperación, no es fácil, ¿no? Porque la verdad, si fuera fácil, aquí se ha manifestado que los grupos estuvieran llenos, ¿no? Pero esa decisión de dejar de beber o de dejar de drogarse, pues no es una tarea fácil, ¿no? Porque la verdad de las cosas, más cuando estás joven, pues no quieres dejarlo, menos cuando estás joven, porque dices, iba a venir esta fecha, iba a venir mi cumpleaños, y luego en diciembre sus posadas, y la guadalupana aquí en México, y no, pues muchas cosas, ¿no? Y que el aniversario del grupo, y no, o sea, no, no, pura fila pachanga, ¿no? Entonces, es bien agradable, es bonito para mí, voy a dar mi testimonio de que para mí el día de ahora, pues, el no beber, ya tengo ciertas 24 horas que no bebo, y ciertas 24 horas que no sufro esos cuatro jinetes, ¿no? Ese terror, esa frustración, desesperación, ¿no? O sea, no lo vivo hoy, gracias a Dios, ¿no? Y es bonito, ¿no? A pesar de que hay problemas conmigo, tengo una discapacidad ahorita de mi pierna, me caí y no puedo caminar, me tengo que hablar de una persona que me ayuda, pero aún así sigo aquí, ¿no? Y no tengo el deseo de beber, ni tengo el deseo de drogarme, ¿no? Y aún así me paro con la idea de trabajar como pueda, y estoy trabajando, y es gracias al estar aquí con los alcohólicos, el tener que ser obediente en muchas cosas, o más bien en todas, ¿no? Porque también esto conlleva de que uno tiene que ser obediente si quiere estar en realidad bien. Si quieres dejar de beber, tienes que ser obediente, pues venir a las reuniones, tienes que apadrinarte, o sea, todo eso conlleva el tener que estar aquí. Por eso digo, no es fácil, ¿no? El tener que hablar tus problemas, el tener que hablar todo lo que vives, todas las cosas que haces mal, y tenerlas que confesar, tampoco es fácil, ¿no? Pero en realidad ese es el punto para que tú puedas vivir bien. Un Entonces, minuto, yo hoy en compañero. día, ok, entonces para mí, pues ha sido esta situación, es mi experiencia, y me da mucho gusto poder haber participado esta noche, y pues, aunque sea así, pues conocernos por medio de la voz, pero gracias por escucharme y felices 24 horas. Gracias, Israel, por compartirnos. Muchas gracias también. Nos da gusto conocerte, aunque sea por voz. Adelante, Matías. 15 minutos, yo le digo cuando te quede un minutito para que redondees. Compañero, buenas noches, mi nombre es Matías y yo soy un enfermo alcohólico. Hola, Matías. Y darle gracias a Dios, compañeros, que me siento mal con el alcohol. Darle gracias a Dios a ustedes, porque este tema, compañeros, es una visión para ti, donde me recuerda a mí, compañero, porque yo les he comentado, yo las primeras borracheras, la verdad eran chidas. Yo recuerdo que yo empecé mi consumo fuerte, no les digo que en la prepa no tomaba, sí, yo que tomé esporádicamente, en la universidad igual esporádicamente. Pero cuando yo conozco, después de mi primer matrimonio, donde mi primera esposa no solamente odiaba el alcohol, o sea, la neurosis era tal de que cuando tomaba, pues se armaba cada desmadre, ¿no? Y eso quizá me limitaba, yo recuerdo que me limitaba a tomar. No tomaba así tan seguido, sí me ponían las pedas, principalmente con su hermano. Pero cuando empieza, y la verdad es que eran pedas buenas, o sea, no, desgraciadamente no les puedo decir
que me arrepiento porque me iba de pinche borracho con la banda a un billar toda la pinche noche, ya casado, ya había terminado, porque primero andaba de coyotes hambrientos allí en el Ministerio Público, toda la pinche de noche, agarrando los asuntos para sobrevivir, porque así se empieza, o al menos yo así empecé. Y después de un asunto, pues era una lanita, y era ya con la pinche banda, en la política. Si yo tomé con un chingo de políticos hasta la puta madre de borracho, o sea, inclusive quienes fueron gobernadores, ¿no? Conocí muchas cosas, pero ahí no era tanto, eran esos inicios donde sí podía parar, donde sí podía, si sabes que ya me manché 2, 3 meses sin tomar, y no había tema, ¿sí? Posteriormente a mi divorcio, sí, ya estando solo, pues yo me tomaba los viernes un six, 2 six, y no había pedo. Eso sí, la cuestión sexual pues siempre existió. Sí había situaciones, la verdad es de que sí me alivianaba, y ya amanecía el sábado, mis hijos, a verlos, ¿sí? Pero cuando empieza el pinche poder, porque eso fue lo que pasó, cuando empieza el dinero a fluir a manos llenas, es cuando empiezo, y precisamente fue con Belén, donde yo hace 22, 23 años, yo creo que mi consumo fuerte duró como 12 o 15 años. Yo conocí a Alcohólicos Anónimos desde los 23, 24 años y no me quise evitar esos 10, 15 años de sufrimiento que habla el programa, ¿sí? Y hablar de este tema, de cómo empezó, ¿sí? Porque en un inicio la relación fue demasiado complicada y tóxica, como me gustan las pinches viejas, ¿no? Tóxicas las hijas de la chingada, ¿sí? Cabronas, así de que te digan, ¿no? Y poco a poco se fue haciendo así, compañeros, ¿sí? Pero ya no era, en un inicio era una caguama, 2 caguamas, 5 caguamas y a dormir sin ningún tema, no había problemas. Pero cuando llega el dinero, cuando llega el poder, ¿sí? Cuando te dejas dominar dice el capítulo, cuando te vuelves vasallo del dios alcohol, ¿sí? Empieza a surgir, yo los últimos años, ¿sí? Los últimos años donde el poder era tal, ¿sí? Para mí, o sea, para mi nivel, no porque era mucho poder, pero había, donde Belén era diputada, donde yo tenía lana, donde había un chingo de asuntos, y donde me sentía chingón porque coordinaba yo todo, o sea, era otro pinche pedo, y todo terminaba en borracheras, ¿sí? Todo terminaba en borracheras, y las borracheras terminaban en vámonos acá, vámonos para allá, diversos lugares que, pues eso sí no me arrepiento, conocí todo, ¿no? Pero llega un momento, compañeros, en que yo ya no era, ya ese terror, ese pinche miedo que habla de los jinetes, los 4 jinetes del apocalipsis, ¿sí? Yo los vivía porque yo ya no quería tomar. Sin embargo, tomaba, era la puta obsesión, ¿no? Ese pinche miedo, compañeros, porque en varias ocasiones hubo lapsos mentales, hubo lapsos donde yo olvidaba. Y a mí me daba miedo, yo pensaba que eran principios, dije, a lo mejor esta madre va a ser Alzheimer o el pinche franco deterioro, ¿no? Y ya yo ya no empezaba a disfrutar las penas, sin embargo, ¿sí? Decía, no hay nada que no se solucione con un pinche acapulcazo y vámonos, y seguía, ¿no? ¿Cuántas veces fui a jurar todas las que quieran? Yo recuerdo muy bien un 11 de diciembre de hace como 15 años, que hasta me fui descalzo a la villa. Neta, compañero, neta. Ya vivíamos aquí en las Américas. Y no, descalzo. Apenas llegamos a Puente de Fierro, ya traía todos los pinches pies. Sí, pero yo lloraba de verdad, compañeros. Había una pinche emoción de que yo sí quería dejar de tomar. Y sí llegaba a la villa. Y mi sana intención era 10 años. Ya cuando firmaba eran 6 meses, ¿sí? Y no cumplía ni un pinche mes. Esa era la realidad, ¿sí? Y decía, bueno, ¿por qué, compañero? Porque de repente cuando ya no había sentimientos de culpa, cuando ya la pinche frustración de que hice ayer, o ese pinche aturdimiento más bien de que hice ayer, se disipaba, porque ya todo estaba tranquilo en la familia, porque ya los hijos, porque ya había yo desahogado mis sentimientos de culpa,
ya mis hijos ya me los había llevado al mejor restaurante, ya me los había llevado a comprarle las mejores ropas, ya no había pedo. Y otra vez seguía. ¿Sí? Por eso dice el capítulo, ¿no? Esa esta desesperanza de no saber qué hacer. Había un tío de Belén, que era Javier, que en paz descanse, que él tenía un pinche grupo de cuarto y quinto paso en Zumpango, muy grande, era muy grande. Yo llegué ahí y no, eran un chingo de gente, ¿no? Y ahí donde aprendí que los padrinos eran muy cabrones. No, yo vi en una tienda donde yo no fui a escribir, según yo ya había escrito, yo nada más iba de apoyo, puras mamadas, compañeros, ¿sí? Pero además tenía otro pinche problema más grave, mi intelectualidad, neta, ese era un pinche, yo decía, ¿cómo crees que con esas mamadas, sí? Y yo no creía, o sea, dice, no mames, este güey ahorita sí está viendo a Dios, el pendejo no ve a sus hijos, pero sí ve a Dios, ¿no? Yo lo decía así, ¿sí? Y seguía el consumo. Yo muchas veces, compañeros, yo lo he confesado ante Dios, porque además dice el capítulo que confiésalo ante Dios, ante un tercero, así lo dice el capítulo, ¿sí? Dice, saca todo, dice, este libro, dice, no, aún no sabemos nada, este libro, no sé, 1939, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Pues el capítulo habla de cómo trabajar, no solamente qué significaba los 4 jinetes, sino después dice, hey, trabaja con los demás, como aquellos cabrones que iban a los pueblos, el cabrón que se frustró en su negocio y que terminó en un pinche litigio, ¿sí? Y lo único que pudo hacer es trabajar con los demás. ¿Sí? Y el capítulo, y en eso se mete, porque hablarles del aturdimiento, compañeros, el pinche problema de un alcohólico como yo es que hay cosas que ya no me causan la misma emoción comentarlas en tribuna, porque yo ya las pasé, yo ya las trascendí, o sea, a huevo que ahorita sí todavía menciono de la muerte de mi esposa, y claro que todavía hay un rojo vivo, ¿sí? Pero hablarles de aquellos días de desesperanza, sabemos la pinche cruda que significaba, ¿sí? Donde puta madre, ¿qué hice? Porque varias veces amanecía en hoteles, no de mala muerte, porque tampoco era yo animal, hoteles buenos, y al lado, puta madre, esta pinche vieja, ¿qué pedo? Porque fueron muchas veces, desgraciadamente, ¿sí? Yo les comentaba a forma de jocosidad, que en una ocasión amanecí en un pinche balneario de allá por Izmiquilpan, ¿sí? Al lado de mí una pinche gorda, diciéndome, ¿ya amaneciste, mi amor? Neta. Sí, y yo por acá, ¿qué pedo? Oye, fíjate que sí ya le hablé a mis papás y sí quieren conocerte. Y yo dije, ¿qué pedo? No, neta, compañeros. Y lo último que recuerdo, que a las 2 ese día, un día antes, que a las 2 de la mañana me metí un pinche bar de mala muerte en Tultepec, ¿sí? Y que de repente, y sí me acuerdo que pedí una pinche cubeta de cervezas y fue todo, ¿sí? Y no, pues me llevé a esa pinche vieja a un balneario, le prometí que era mi amor eterno, ¿sí? Y, o sea, ¿por qué eso lo hice, compañeros? Porque fíjense, para un alcohólico como yo, esas situaciones de combinar, porque yo escogí el alcohol, de despertar el terror. ¿Por qué? Porque todas estas madres de mi alcoholismo terminaban en un puto descoyuntamiento sexual que yo traía. Terminaban así, desgraciadamente, ¿sí? O sea, muchas veces yo no conseguí una peda si no era con una vieja, ¿sí? Si no era con sexo, no la conseguía. Por ese capítulo, fíjense, compañeros, a mí cuando leí este capítulo, ¿sí? Donde habla de la fraternidad del espíritu y que nos encontraremos en el camino de la felicidad, ¿sí? Que mientras tanto Dios te conserve, a mí me impactaba cada vez que lo leía, ¿sí? Dice, no, aún no sabemos mucho, pero ¿por qué? Pues porque solamente Dios sabe lo que nos tiene reservados, ¿sí? Pero el estar, dice el capítulo, sí está bien, ya todo está bien, pero ¿qué me ofrecen? Voy a ser un pinche amargado como aquellos hombres virtuosos, ¿sí? Si no, Alcohólicos Anónimos te ofrece un sustituto que es la comunidad de Alcohólicos Anónimos, donde encontrarás amigos, Héctor, que no vas a conocer, verdaderos amigos, sino aquellos cabrones que en la pinche desesperanza te van a dejar solo. ¿Por qué? Porque yo ya lo viví, compañeros. Yo ya lo viví.
Y ya lo viví también en esos momentos, porque esos jinetes no solamente están cuando bebes, sino también cuando esas pinches borracheras secas, cuando hay desesperanza, cuando no sabes qué chingados hacer, ¿sí? Cuando estás, puta madre, ¿qué? ¿Por qué, compañeros? Porque mi mente, no sé la de ustedes, claro que se fuga y se fuga desgraciadamente a la pinche depresión constante, ¿sí? Al sobrepensamiento, al qué va a pasar mañana, a este asunto, a aquel asunto, y lo principal, dinero, sexo y poder, el mío, mi mente. A esto se fuga, a esto se va, ¿sí? Por eso tengo la sana virtud de iniciar temprano y ver esto, y ya como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, pues ya gracias a Dios ya están todas las cosas, ¿sí? Pero me despierta eso, en obvio en todo momento dándole gracias a Dios, porque sí le doy gracias a Dios, ¿sí? En Alcohólicos Anónimos quizás yo he escuchado, conocí a Dios. Yo ya conocía a Dios, pero yo lo hice a un lado durante mis borracheras. Yo ya lo conocía, yo provengo de una familia católica donde a la fecha todos mis hermanos sin ninguna falta van a misa, ¿sí? Y que son buenas personas y en los hechos lo han demostrado, ¿sí? Pero cuando uno se acerca demasiado al mal, porque el mal existe, como yo lo hice, sí, pues dice Dios, pues te hace a un lado, pero yo siempre concebí que Dios estuvo conmigo. Imagínense cuántas pinches borracheras. Yo recuerdo un Citation X11 que en la vía Morelos lo corrí casi a 200 ya para que la pinche máquina reventara, y solo por la gracia de Dios no me pasó nada. O sea, yo no chocaba. Una vez me cayó un pinche barranco, destrocé el vehículo, pero como era director, me valió madre, llegó la policía, llegó el carro, y yo a mi casa todo puteado de la cara. Pues yo estaba más guapo que ahorita, neta. Ay, Dios mío. Por eso, compañeros, este capítulo de cómo, de una visión para ti, donde habla de cómo iniciamos, de lo bueno que puede ser para algunas personas el poder disfrutar una bebida, ¿sí? Pero no para nosotros, donde el pinche alcohol tenía preparado sus planes, ¿sí? Y los tiene preparados de forma que, digo, si yo pudiera, compañero, regresar al pasado, perdónenme, pero yo no cambiaría ni una fruta coma. Neta, yo no le cambiaría ni una coma, ¿sí? Porque yo cuando cumplí, y le voy a concluir con este tema. Un minuto, compañero. Yo cuando cumplí 50 años, hice un recuento de mi vida. Y la verdad es de que cumplí todo. A los 50 años yo cumplí todo. Yo alguna vez dije, voy a tener casa para mis hijos y las tengo. Mis hijos van a terminar todas las carreras y todos terminaron su carrera, con excepción de una mesa que anda por ahí, que por pendeja, no por mí, y que la aprendí a soltar. Sí, y dije, ¿y qué más? Profesionista, no tengo frustraciones de que, perdónenme, compañeros, a mí mi madre a lo mejor no sé si me quería mucho, pero yo me sentía bien pinche guapo, y nunca tuve de que yo tomaba para que las viejas me hicieran caso. No, jamás. No, yo en mi juicio pedo yo no tenía problemas, ¿sí? Por eso, compañeros, la conclusión de este capítulo es ese, ¿no? Que estemos juntos en la fraternidad del Espíritu, ¿sí? Donde nos encontremos, que sea una vida bendecida, ¿no? Y hasta entonces, que Dios los guarde. Gracias, compañeros, feliz 24 horas. Gracias, Matías, por compartirnos, regalarnos experiencia, fortaleza y esperanza. Felices y serenas 24 horas. Adelante, José Luis, tienes 15 minutos. Yo te aviso un minuto antes para que redondees. Ok, sí, muchas gracias. Compañeras, compañeros, buenas noches. Mi nombre es José Luis, soy un alcohólico. Bueno, el capítulo hace referencia que el beber es símbolo de camaradería, del bienestar, de convivir con la familia, con los amigos. Dice, pero no así para nosotros, o al menos no así para mí, ¿sí? Yo no me di cuenta exactamente dónde rebaso la línea, donde tal vez en su momento pude detener mi consumo, y cuando ya quise detenerlo ya no pude, y precisamente es donde se viven los 4 jinetes del capítulo, ¿no? Que es el terror, el aturdimiento, la frustración y la desesperación,
Sí, esa parte, ahorita la recordaba yo, que es como pisar una arena movediza y queriéndote salir de ella y más que salir te empiezas a hundir más en ella. Y exactamente vivir lo que es el terror de no saber cómo llegaste a la casa, qué fue lo que pasó una noche anterior. Muchas veces en casa asomarme, no, pues el carro ahí está, tiene un golpe, pero ni sé dónde le pegué. Sí, lo que es el aturdimiento, es estar piense qué fue lo que pasó una noche anterior, ¿sí? La frustración cuando realmente ya tienes el deseo de dejar de beber y de consumir drogas y sin en cambio no se puede, es infructuoso lo que pueda hacer. Yo les comparto a mis compañeros que yo hice juramentos, promesas, también me trataron con psicólogo y no obtuve ningún resultado. Entonces, cuando ya, no que yo haya decidido, más bien el alcohol, yo ahora entiendo el alcohol, me trajo a Alcohólicos Anónimos, y yo he entendido que cuando alguien cruza la puerta de un grupo, es una persona que está pidiendo ayuda, ¿sí? Que necesita ayuda. Y que además el cruzar la puerta es un acto de humildad, porque ese ser humano está reconociendo que solo no puede. Yo pude comprobar que yo solo no pude, ¿no? Yo conocí a Alcohólicos Anónimos a los 23 años, estuve en un anexo a los 26, y yo llegué a los 33 años. Así que por la gracia de Dios, a la fecha no he vuelto a beber ni no he vuelto a drogar. Sí, pero no fue fácil, no fue algo sencillo, ¿no? Vivir precisamente esa situación en la actividad, ¿no? Querer intentándolo una y otra vez y era infructuoso lo que yo intentaba. Pero creo yo que cuando ya llegas a Alcohólicos Anónimos, sigues viviendo los 4 jinetes, ¿sí? Y yo creo, por ejemplo, la historia de la que nos marca el capítulo, fíjense algo que yo detecté el día de hoy, que cuando Bill se encuentra en ese lugar, ¿no? Que es en Akron, cuando se frustra el negocio al que había ido, y dice que se encuentra afuera del hotel, bueno, cerca de la cantina, y oír el tintineo de las copas, la música, ¿no? Nace en su mente la idea de que si me tomo 3, yo creo que me voy a poder. Entonces, en ese momento, Bill, pues le llega el terror, dice, no, ¿qué me está pasando, no? Y entonces se dirige a la cabina telefónica para poder llamar a diferentes iglesias, y entonces ahí es cuando tiene contacto, como que no sabemos que fue en Rita Severin, y luego ya lo contacta para entrevistarse con Bob. Pero fíjense, compañeros, algo que detecté, como una desgracia. Sí, este terror que vivió Bill en ese momento, lo que surgió fue algo bueno, ¿sí? Porque si no hubiera sido por esa emoción que había sentido Bill en esos momentos, ¿sí? Que llevaba como 6 meses de no beber, y el sentir ese terror, esa frustración, yo creo de que él mismo sabía que no podía tomar ese trago, porque ya se conocía, y que de eso surgió la charla o la entrevista con el doctor Bob. O sea que fue una maravilla lo que surgió de ahí, ¿sí? Y bueno, ahora yo entiendo, al paso de los años me he dado cuenta que precisamente las problemáticas, ¿sí? Que van surgiendo en mi propia vida, yo he entendido que son las oportunidades que Dios me da para buscar algo mejor, ¿sí? O sea que no es una problemática, es una oportunidad que a mí me da para poder aprender, ¿sí? Y crecer, ¿sí? O sea, pero es complicado definitivamente verlo al principio de esa manera, ¿sí? Pero exactamente dice el borracho, ¿no? Empieza a trabajar Bob, sabemos que su última borrachera fue cuando se fue a esta conferencia médica, que ya se puso una borrachera, pero también algo dentro de esta experiencia, lo que nos enmarca la historia es que Bob lo que hace cuando regresa cuando regresa precisamente de la operación que hizo, y se va a reparar daños, y ya fue a visitar a muchas personas a las que había agredido, había ofendido, y que la sorpresa es que le dio mucho gusto a esas personas que fuera a ellos y fuera empezar a disculparse, vamos, por lo que les había causado. Sí, incluso algunos de ellos eran médicos, y él tenía el temor de que incluso su reputación, que creo yo que no tenía en ese tiempo, ya no gozaba de ninguna reputación Bob, iba a tener repercusión e ir hacia sus colegas médicos, ¿no? Y fue todo lo contrario. O sea, como ahí el médico, sí, hizo una reparación de daños, y que además esa actividad que él hizo, esa actitud que le llevó a cabo, eso lo hizo precisamente que se mantuviera como que el reconocimiento de tus faltas
y ir hacia estas personas y reparar los daños, como que esa parte hace que el alcohólico se entregue y que se mantenga sin beber, ¿no? Que esa era su problemática. Y de ahí empieza el trabajo, ahí empieza la labor de esta maravilla que es Alcohólicos Anónimos, y que gracias a Dios que se dio, porque yo estoy agradecido, sí, porque si no hubiera sido precisamente por esa situación que se dio en ese entonces, que no se hubiera abierto los grupos a los que yo llegué, ¿no? Y ahorita estoy en el camino a la fe, me integré aquí al grupo y la verdad me he sentido muy bien aquí y ya tengo mis años aquí en este grupo. Entonces, dice precisamente, ¿qué le ofrece, no? O sea, ¿qué se le ofrece al borracho para que pueda dejar de beber? ¿No? Yo les digo a mis compañeros, sería una pena que nosotros traigamos a alguien que bebe y que lo invitemos al grupo y que no le demos nada a cambio de su bebida o de su droga. Porque la bebida y su droga para el adicto es su amor, es su pasión. ¿Sí? Entonces, ¿qué le vas a ofrecer a cambio de eso? ¿Sí? Y bueno, decía mi compañero Matías, es esta la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? En donde precisamente vas a encontrar verdaderos amigos, donde vas a encontrarte a ti mismo, porque yo es lo que vine a hacer Alcohólicos Anónimos, encontrarme a mí mismo. Yo estaba perdido, honestamente, sí, yo no sabía quién era, y yo me vine a encontrar dentro de la comunidad. Y que además AA te ofrece algo, que la misma historia lo menciona, de que cuando empezaron a trabajar con los alcohólicos, se iban a ver otro alcohólico, y luego ahí a otro alcohólico más, y así fue como se fue transmitiendo el mensaje de persona a persona, y bueno, se fueron creando esa cadena, o ese eslabón que hoy es una cadena interminable, y que Dios quiera que siempre continúe así, y que lo que le ofrecían era precisamente que tú tienes que transmitir el mensaje de lo que tú ya encontraste para que te puedas mantener sin beber. Si la misma literatura nos hace notar que yo tengo que dar lo que a mí se me dio de forma desinteresada. Si el transmitir el mensaje de lo que yo he encontrado dentro de Alcohólicos Anónimos, que lo que a mí me ha dado mis compañeros, o lo que me ha dado Dios por conducto de mis compañeros, yo tengo que transmitírselo a aquel que llega al grupo, ¿sí? Y tener oportunidad de poder trabajar con alguien que conozca allá afuera y que tenga sus problemas de alcohol y droga, que yo tenga la oportunidad de transmitir el mensaje, esto que yo he encontrado en Alcohólicos Anónimos. Y esto, compañeros, no es más que el servicio, ¿sí? O sea, yo me he dado cuenta que precisamente el servicio es lo que le ayuda al alcohólico a alejarse de esos cuatro jinetes. Dice el tema que ahora voy a utilizar mi imaginación de otra manera. Y dice precisamente el 11º paso, hace referencia a Bill, que el día de hoy mi imaginación lo voy a utilizar de manera positiva. Si ya no cuando yo andaba en la actividad y que me imaginaba qué iba a hacer, o a quién iba a robar, o a quién iba a mentir, el día de hoy no. El día de hoy te invita a Bill a que uses tu imaginación de manera positiva. Sí, de poder ayudar a otro ser humano que también esté sufriendo. Como dice el 12º paso, vas a transmitir el mensaje, y tal vez ya no aquel que anda bebiendo allá afuera, porque también me ha quedado claro que muchos de los que andan bebiendo allá afuera, ellos están bien, ellos están a gusto con su bebida, ¿sí? Sino más bien transmitir el mensaje que está a un lado mío, ¿sí? Que a lo mejor está sufriendo, ¿no? Que a lo mejor está sufriendo y que a lo mejor precisamente necesita que se le transmita el mensaje. O sea, algo de lo que yo le digo a mis compañeros, que yo al día de hoy yo agradezco haber sido alcohólico y drogadicto, porque gracias a la desgracia que yo viví en el pasado, se dio esta bendición que es Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Y que el día de hoy Dios me ha dado la oportunidad de cambiar mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar hacia los demás, hacia mis seres queridos. Yo con mi familia, mis padres, mis hermanos, les comparto a mis compañeros que llevo una amistad maravillosa, es una situación muy padre que llevo con ellos. Yo con mi esposa estoy bien, en casa estoy bien, mi hija, mi nieto que están en casa, creo yo que es una familia, pues no muy ejemplar honestamente, porque problemas sigue habiendo, pero por la gracia de Dios estamos bien. Sí, y este tema pues es a lo que nos lleva precisamente, si nosotros continuamos dentro del grupo, dentro del programa, seguramente dice, nos vamos a encontrar en el camino feliz del espíritu, ¿sí? Esta parte del espíritu, les digo a mis compañeros que fue una palabra, un tema que me llamó mucho la atención cuando llegué a Alcohólicos Anónimos. Me atrapó, yo quería investigar más, yo preguntaba esta cuestión de lo espiritual, y hubo compañeros que me respondían mis preguntas. Y al paso del tiempo, a empezar a leer la literatura y empezar a ver, les comparto que algo que me impactó del 4º capítulo, en donde hace referencia que en cada hombre, mujer y niño está la esencia divina,
y que la gran realidad es que el único lugar donde vas a poder encontrar a Dios es dentro de ti, me sorprendió. La verdad me sorprendió mucho y dije, creo que tiene razón. Por eso habla mucho la literatura de que tengo que limpiar mi casa de escombro precisamente para que Dios se manifieste, ¿sí? Y es algo maravilloso, honestamente. Yo les digo a mis compañeros, yo estoy fascinado en Alcohólicos Anónimos. Siempre me he entregado. Yo les digo, al grupo que yo llegué, mis compañeros me invitaron a dar juntas de información en un centro de salud. Mi padrino me preparó precisamente para poder dar esa junta de información, y posteriormente agarré otros servicios acá, donde me integré acá lo que es Jardines de Morelos, la ciudad del futuro, así se le conoce por acá, que está en Ecatepec, y me empecé a integrar y fui representante a la oficina intergrupal, y después fui RCG, y así sucesivamente empecé a obtener servicios por la gracia de Dios, y que esto es lo que a mí me ha ayudado a mantenerme a distancia de la obsesión. De la obsesión, también por la gracia de Dios fui delegado, una experiencia maravillosa, honestamente, y vamos, todo esto, por la gracia de Dios me ha ido alejando cada vez más, porque a mí me ha quedado claro que a un poco tiempo, o mucho tiempo, el alcohol, me decía mi padrino, el alcohol está a la misma distancia, ¿sí? Al principio no lo entendía, y él me decía, sí, porque la distancia es tu brazo, o sea, tú estiras la mano, y esa misma distancia puede estar el alcohol, puede estar cualquier cosa. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos. Sí, yo les digo, que dice la literatura que esto es una enfermedad para toda la vida, dice Bill. Sí, entonces toda la vida tengo que estar al pendiente de mi propia enfermedad. Y que además esta enfermedad radica en el egoísmo. Y bueno, pues precisamente al que tengo que estar vigilando constantemente es mi egoísmo. Y yo sigo siendo una persona soberbia, egocéntrica, ¿sí? Y bueno, tengo que estar al pendiente de ello, ¿no? Porque si me descuido, pues, me gana, ¿no? Esta parte es muy sutil, me decía mi padrino, el egoísmo es muy sutil, ¿sí? El egoísmo se manifiesta el miedo, y el miedo manifiesta egoísmo, y dice, el miedo se despoja de las facultades de la memoria, de la razón, de la voluntad, y cuando el miedo se apodera de ti, no puedes hacer nada. Y bueno, a AA me da esta oportunidad de que por medio del servicio, pues mantenga mi mente ocupada, tratar de ver qué es lo que pueda yo ayudar a alguien más. No es la oportunidad que puede tener uno. Entonces, pues, bueno. Todavía queda tiempo, ¿verdad, Brenda? Bueno. Sí, un minuto, por favor. Sí, muchas gracias. Entonces, vamos, el tema, creo yo, imagínense, este es el 11º capítulo, ¿no? O sea, todos los capítulos que tuvieron que pasar para poder llegar al 11º, que incluso te habla del 7º, hace referencia del 7º, de la importancia de investigar, del prospecto con la familia, de cuáles son sus preferencias, si creen Dios o no creen Dios, de qué manera toma, si trabaja o no trabaja, tratar de investigar lo más que se pueda del prospecto, precisamente para cuando se acerque uno a ellos sepa cómo acercársele y qué es lo que decirle, ¿no? Y con esa finalidad nada más poder ayudar a ese ser humano. Y yo sé que precisamente cuando uno está enfocado a ayudar a otro ser humano, esa es una garantía que por la gracia de Dios no voy a volver el día de hoy. ¿Sí? Ese es el punto, creo, central de lo que nos invita el tema, es trabajar con los demás. Los 4 jinetes ahí van a estar, ¿sí? Y no porque yo haya dejado de beber o de drogarme, quiere decir que ya no se van a presentar los 4 jinetes. Sí, aquí me decía el padrino, descuídate, José Luis, descuídate y te van a volver a atacar estos 4 jinetes. Sí, lo que es el terror, el sufrimiento, la frustración y la desesperación. Sí, van a estar presentes, entonces todo depende de mí, de mantener, porque AA es un mantenimiento, tengo que estar dando mantenimiento a mi mente, a mi espíritu, ¿sí? A mi forma de expresar hacia los demás, para poder de esta manera mantenerme sobrio. No es fácil, no ha sido fácil, pero creo que sí se puede. Yo les agradezco, gracias y felicidades por su aniversario y 24 horas. Gracias. Gracias, José Luis, por compartirnos, regalar experiencia, fortaleza y esperanza. Bueno, ya por último vamos a recibir a Martín.
Martín tiene 15 minutos para su compartir y 1 minuto antes le aviso para que redondee. Compañeros, tengan ustedes buenas noches. Mi nombre es Martín, soy alcohólico. Sí, pues este 11º capítulo para mí ha sido muy interesante, inclusive desde que llegué. Llegué muy joven a Alcohólicos Anónimos, llegué de 24 años, y les he comentado a mis compañeros que pareciera que no, pero así lo pensé yo, cuando decía que el beber significa jovialidad, una alegría de la vida. Yo dije, creo que ya nos van a dar de tomar, cabrón, de alguna manera. Mas, sin embargo, posteriormente dice, no así para el alcohólico sabe cuándo empieza a beber, pero no sabe cuándo va a terminar. Y de alguna manera, el estar precisamente viendo estos jinetes del apocalipsis, del terror, aturdimiento, frustración y desesperación, y me llama mucho la atención la frase que sigue posteriormente, porque dice, los tristes bebedores que lean estos párrafos nos van a entender perfectamente. Y bueno, pues sí me llama mucho la atención porque yo les he comentado que el terror se manifestaba de muchas maneras, y una de ellas principalmente, aunque pareciera mentira, era el de llegar a la casa, tan solo el llegar a la casa después de una borrachera, después de haber faltado, después de haberte gastado tal vez el dinero, la quincena, y encontrarte con esa palabra en la que nos hemos encontrado muchos y que normalmente encontramos un puente de comprensión perfecto. Esa palabra de alguna manera encaja perfectamente cuando muchas veces en los ojos de una madre, de una esposa, de los hermanos, de todos los seres que lastiman, y te dicen otra vez, y pareciera que no, pero cala, y cala hondo, y cala profundo de alguna manera. El saber que llegan los sentimientos de culpa, el saber que llega la cruda moral de alguna manera, ese aturdimiento de alguna forma de pues despertar esa cruda física, en donde en un dado caso no te encuentras, no te hallas, dolor de cabeza, tienes que bajar la pierna para hacer tierra, para que ya no deje de dar vuelta. Y de alguna forma el saber precisamente que lo que han estado comentando mis compañeros, qué es lo que nos ofrecen en una agrupación precisamente. Dicen, es la agrupación de Alcohólicos Anónimos, en donde vas a encontrar precisamente esa salida a las tensiones, que vas a encontrar precisamente a tus inquietudes de alguna manera, porque también viene esa frase, bueno, está bien, está trillada, pero está buena. Voy a parecer aún malhumorado, aburrido, como muchas personas virtuosas que yo conozco, o sea, porque en algún momento hay muchos compañeros que han dejado de beber, pero también han dejado de vivir de alguna manera. O sea, a veces en vez de transmitir a lo mejor la alegría, la fortaleza, estamos transmitiendo quejas, estamos transmitiendo de alguna manera soledad todavía, bueno, la soledad estoy hablando, pero ya con gente de años, porque todos tenemos un proceso. O sea, esa es la famosa curva de aprendizaje, donde puede ser en algunos meses, en algún momento, pero ya que tengas unos 3, 4 años de alguna manera, y que todavía sigas padeciendo y sufriendo en algún momento, y de alguna manera, los alcohólicos, al menos en aquel tiempo, te decían, mejor vete a beber, porque ¿qué es lo que transmites en algún momento? Esta parte, inclusive del 11º capítulo, empieza a hacer una narración. Vamos a narrar cómo nace Alcohólicos Anónimos. Y obviamente que habla del primer encuentro entre Bill y entre Bob. Y siempre me ha gustado mucho recordar la famosa escena, si no la han visto siempre se la recomiendo, la película de Mi nombre es Bill, que trae precisamente, si quieres saber qué es Alcohólicos Anónimos, ahí trae la historia básica de alguna forma. Y les he comentado que a mí me sigue enterneciendo. Cuando ya conoces Alcohólicos Anónimos, cuando ya lo sientes, ya no lo sientes nada más en la mente, sino lo sientes en el corazón. Y en algún momento siempre esa escena me causa de alguna manera de saber por qué estoy en un grupo. Y les comentaba que es ver precisamente al doctor Bob, egocéntrico, en la soberbia del alcohólico para recibir el mensaje, porque era víspera de mayo de alguna manera, y por ahí le pasan el mensaje, y escuché a alguien hace poco que dijo, y le dio la oportunidad a Bill para darle un regalo a Lois, o sea, así como que, bueno, ándale, pues voy a acceder, porque es 10 de mayo, ¿no? Entonces por eso voy a escuchar a este personaje de alguna manera. Y Bob, de alguna forma, compañeros, cuando empieza a conocer a Bill,
que pues llega ya con 6 meses de sobriedad, en algún momento le expresa egocentrismo de alguna forma. O sea, en la misma película manifiesta y dice, a ver, yo he sido una persona que le ha pinchado más que un pavo de Navidad y que me han visto los mejores doctores. No veo como un bienhechor cualquiera me venga a ayudar. Te comento que obviamente que el estar viendo la mano temblorosa de Bob, cómo se acerca con Bill, y le dice algo importante Bill W. Y esa es la esencia del programa, esa es la verdadera esencia del programa. Le dices que no lo vengo a ayudar a usted, me vengo a ayudar a mí. O sea, eso es algo bien importante, compañeros. Cuando precisamente, porque este capítulo dio una visión para ti, de manera general para mí se ha significado la situación de qué le vas a ofrecer a las personas que llegan nuevas. ¿Qué es lo que les vas a ofrecer? Precisamente lo que han estado comentando, que nuestro enunciado habla de mutuas experiencias, pero no nada más de las experiencias, habla de la fortaleza, o sea, de saber que yo pasé por lo mismo y bueno, le he caminado por este lado. Esperanza, experiencias, fortaleza, esperanza, alegría, algo importante, se deja de beber para ser felices. O sea, yo les he comentado a mis compañeros que una de las cosas que me convenció cuando yo llegué a mi junta de información fue precisamente que habló alguien de eso. Habló primero de la soledad, dijo esa soledad que solamente nosotros sabemos sentir, esa soledad donde ya se acabó la fiesta, ya se acabó el desmadre, ya se acabó la banqueta donde tomabas de alguna manera, y llegas a tu casa y te sientes solo. Y puedes estar acompañado de alguna manera, está la familia, todos están viendo, todos están en paz, todos están felices, pero tú estás sufriendo, cabrón. Y no te entiendes, y no te comprendes de alguna manera. Y alguien más que habló de la felicidad, dice, se deja de beber para ser felices en algún momento. Y no es una felicidad en todo su esplendor, no es que andes sonriendo como el pinche payaso de alguna manera todo el día, pero sí es una alegría interior de alguna manera. A mí me gusta, les he comentado, y viene nuestra literatura precisamente, fíjate nada más, palabras que tienen mucha lógica. Los nuevos que llegan a Alcohólicos Anónimos, si no vieran la alegría en los viejos, no desearían esta vida sin alcohol. Y una de las cosas que ha pasado y que ha sucedido a través del tiempo, muchos compañeros que llegaron posteriores a nosotros de alguna manera y que han manifestado, es que me gustó la alegría que veía en tal compañero, es que me gustó la tranquilidad que veía, es que de alguna manera también veía que tenían problemas, porque todo mundo tenemos problemas. Desde que llegué a la agrupación sí me dijeron algo bien en claro, Alcohólicos Anónimos o cualquier agrupación no es la varita mágica que te toca y ya te quita de alguna manera los problemas y lo pendejo, no, eso tienes que trabajar. Y eso a veces a lo mejor se quita, y si no se va quitando poquito a poquito, me cae de madre, o menos de alguna forma. Yo les he comentado, así como que en broma de alguna manera, pero imagínate un ahijado que tenga problemas de alguna manera, un ahijado que se acerque y que en algún momento diga, padrino, es que tengo muchos problemas, es que fíjese que mi esposa, mi amante, y un putito que traigo, porque ya ven con la diversidad de sexos, cabrón, de alguna manera, y los negocios, y esto y lo otro, y que el padrino diga, yo también, ahijado, tengo un chingo de dedos, cabrón, ¿sí? No, vamos a encontrar de alguna manera, vamos a encontrar precisamente la salida. Algo que hemos constatado muchos compañeros, el apadrinamiento es una responsabilidad, y una responsabilidad fuerte, mas sin embargo a veces los ahijados nos ayudan más de alguna manera. Primeramente, por la confianza que se va teniendo. O sea, imagínate a alguien que en algún momento ya no le tenían confianza, que era rechazado por la sociedad, que era rechazado de alguna manera por la familia, o muchas veces inclusive con el núcleo que tomaba, era tan conflictivo que de ahí lo vomitaban. Y si sigues de alguna manera, decía mi compañero José Luis acertadamente, que de alguna forma los 4 jinetes te pueden seguir de alguna manera, porque muchas veces, en ocasiones, hasta de los grupos puedes llegar a ser vomitado, cabrón, cuando estás esperando que los demás se unan a ti de alguna manera, cuando muchas veces, aún dentro del grupo, te aíslas,
aún dentro del grupo te aíslas, así como que no quieres escuchar al compañero que está en tribuna y volteas tu silla, cabrón, cae de mal, ¿sí? Aunque en algún momento es cuando más está llegando la terapia. Dicen que entre risa y risa se va la longaniza, o sea, de alguna manera, compañeros, ¿no? Porque es cuando en algún momento, de alguna manera, no es agradable encontrar o escuchar tu verdad en labios ajenos. Y ver precisamente que aún en este tipo de situaciones, y aún con el tiempo que tengas, seguimos fallando, compañeros. Seguimos a veces, nos agarran mal parado, contestando mal con la familia o alguna situación. Mas, sin embargo, algo importante, dicen en un dado caso que ahora se detecta, se admite y se corrige al instante. O sea, ya hay un Pepe Grillo, ya hay alguien que es tu conciencia, que te está reclamando, y no te reclama días después, te reclama inmediatamente. Y de verdad, ya no te sientes a gusto contigo, ya la bronca no son los demás, a lo mejor a los demás ya hasta se les olvidó, mi bicho. Pero tú sabes que hiciste algo mal y que tienes que resarcir, que tienes que pedir una disculpa. Básico en un dado caso que te apadrines, pero que en un dado caso también en el apadrinamiento seas honesto. Me duele esto porque muchas veces le estamos platicando al padrino de otra cosa que a lo mejor ni es el tormento y no realmente lo que nos está aconteciendo y lo que nos está doliendo. Es una agrupación, dice que vamos a encontrar a los mejores amigos. Y miren que ya en algunos añitos, 33 años para ser exactos, se han visto muchas cosas, de las buenas y de las malas. Se han visto como grandes amistades se han terminado, compañeros. Se han terminado. Porque todavía somos de alguna manera inmaduros emocionales. Llegan y le platican al alcohólico, fíjate que fulano dijo, el chismoso que lo difunde y el pendejo que se lo cree, me cae de más. Y que todavía no investiga. Muchas veces, como dicen, nomás, primero pego y después adivino. Pero también he visto la contra, como personas que se llevaban mal y ahora empiezan a ser grandes amigos. Cuando de alguna manera, precisamente, de que no se podían ver y ahora parecen gemelas, no se quieren despegar de alguna forma, ¿no? Es bien agradable, dice nuestra literatura que es bien agradable ver precisamente cómo los rostros empiezan a cambiar y en vez de ser tristeza, empieza a ser de alegría. En vez de ser de frustración, de desesperación, empieza a ser de esperanza de alguna manera. Ese abrazo fraternal que nos damos cuando vamos llegando, cuando de alguna manera alguien está pasando una pena, en un determinado momento nos une, porque nos unen muchas cosas en algún momento. Y una de las cosas que a este grupo, Camino a la Fe, al cual llegué y nací aquí hace algunos años, que acabamos de celebrar nuestros 37 años, una de las cosas que nos ha unido ha sido la amistad, compañeros. Esa amistad que en un determinado momento, cuando he tenido alguna pérdida, hemos estado ahí, que no nada más ha sido de palabra, que ha sido de acción de alguna forma. O sea, no se resuelve tal vez económicamente, pero moralmente. Y si ha habido la situación de económicamente y por fuera de Alcohólicos Anónimos se ha podido de alguna manera ayudar, se ha ayudado. Esta tribuna nos ha escuchado reír y nos ha escuchado llorar. Y no llorar a veces de tristeza, sino se nos ha escuchado también llorar de alegría de alguna manera, de agradecerle a un poder superior que gracias a él estamos precisamente dentro de una agrupación tratando, dice mi compañero José Luis, siempre lo que intentamos es tratar de ser mejores de alguna manera. Aunque se siga fallando, aunque se siga de alguna manera, muchas ocasiones por la terquedad mía, no queriendo cambiar en cosas que tengo que hacerlo, de alguna forma el seguir avanzando. Hay un pensamiento que a nosotros nos gusta mucho, lo ponen en algunas invitaciones, y dice, Dios, sé que no soy lo que debería de ser, porque con el programa todos deberíamos de ser mucho mejor, pero sí te agradezco, Señor, no ser lo que era antes. Entonces, en algún momento, definitivamente la vida dentro de Alcohólicos Anónimos ha cambiado y ha sido mejor, sin duda, ha sido mucho mejor. Solo por hoy, muchas gracias, felices 24 horas. Gracias, muchas gracias.
compañeros de Camino a la Fe, por compartirnos, por abrirnos sus puertas de su grupo de esta manera virtual. Estamos contentos de que se haya hecho esta junta de compartimiento de manera híbrida y que hayan sido pues tan precisos, ¿verdad? En su mensaje. En lo particular me he quedado con muchas perlas de sus mensajes. Abro este tiempo que nos queda de junta, que son 14 minutos para preguntas y respuestas. Cualquiera dentro del grupo de aquel lado que nos está escuchando puede tomar la palabra y responder la pregunta, y cualquiera de este lado de la virtualidad puede hacerle una pregunta a los compañeros del grupo Camino a la Fe. Los invito, compañeros, a hacer sus preguntas. Hola, buenas noches. Yo soy Rosalicia. Quiero nada más felicitar a los compañeros que se encuentran en el tema. Fue muy enriquecedor, aunque yo no soy alcohólica, yo soy neurótica, pero sí vengo de una familia disfuncional, donde el padre era alcohólico desde que yo nací. Él argumentaba que porque se había muerto su padre y que había quedado su hermano a cargo de él, que no lo mandaron a la escuela, nada más lo mandaron hasta el segundo año, lo mandaron a trabajar cuando era niño, lo cuidaban mucho. Y bueno, pues yo sí admiro a las personas que están en un grupo de Alcohólicos Anónimos en una asociación, porque son personas que salieron del montón, y que ya ahora son personas del monte, ¿verdad? Y que dicen que solo por hoy en este momento estábamos en esta charla tan maravillosa, regalándonos las técnicas, decía Brendita, ¿no? Pues muchas gracias, felicidades, muchas bendiciones. Gracias, muchas gracias. Tengo aquí una pregunta y dice la pregunta que nos hace nuestra compañera, para quien guste contestarnos. Dice, ¿qué parte del programa utilizan para superar la soledad? ¿Quién? Perlita, Lupita, todos, quien guste. ¿Qué parte del programa utilizan para superar la soledad? ¿Quién quiere contestar? Lupita. ¿Quieres? Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Guadalupe y soy alcohólica. Y para trabajar esa parte de la soledad, pues es muy importante trabajar la parte espiritual. Cuando de alguna manera uno tiene esa conexión con el poder superior o como Dios o con Dios, como yo lo concibo el día de hoy, no hay esa soledad interna que mueva al alcohólico, porque pues Alcohólicos nos da esa parte, ¿no? La convivencia, la fraternidad nos da esa parte de sentirnos como hermanos en la hermandad, de ser alcohólicos y de haber vivido cosas similares y de haber trascendido las mismas con el trabajo de los 12 pasos. Y el tercero, pues es muy importante, ¿no? La única dependencia que no va a ser dañina para mí, la dependencia de un poder superior, y la que va a lograr que yo de alguna manera, así como la soledad o otras cosas, salga avante en esa situación. Gracias. Muchas gracias. Gracias por recordarnos esa dependencia a un poder superior. Compañeros, aún hay tiempo para estas preguntas y estas respuestas. Bueno, en lo que alguien se anima, voy a plantear yo una pregunta. Esa parte, ¿no?, de la obsesión y la compulsión de volver a aquello que me hace daño. Yo en mi caso soy adicta a las personas, no a las sustancias. ¿Y qué herramientas me pueden compartir para superar esta obsesión? Gracias. Referente a las obsesiones, el tercer paso hace referencia de ello. Sí, primero nos hace notar el tercer paso que mi problemática es el orgullo que ha cerrado mi mente, sí, para que no permita que entre otro tipo de ideas.
Y también nos habla de lo que es el espejo, y bueno, les comparto a mis compañeros que el espejo es el compartir día a día de mis compañeros, y que si algo a mí me inquieta, algo me mueve, de algunos de ellos, él es mi espejo. Y entonces de esa forma es como mi dependencia hacia el poder superior, es lo que me va a ayudar a poder trabajar con mi dependencia. Sí, decía mi compañera Lupita, si no hay, lo que nos invita a AA es que la dependencia de un poder superior de Alcohólicos Anónimos es precisamente lo que nos va a hacer libres, sí, nos va a hacer independientes. Sí, la dependencia se genera porque la otra persona o las cosas nos dan algo de lo que yo carezco. Entonces empezar a conocernos a nosotros mismos, cuáles son mis carencias, qué es lo que busco en la otra persona, el que me valga porque yo no me doy el valor que tengo, y entonces como generamos una dependencia hacia las demás personas por las cosas materiales. Y el tercer paso nos da esa oportunidad de poder entender cuáles son mis dependencias y precisamente entender que Dios es el que me va a poder ayudar en ello. Pero también, como les digo a mis compañeros, Dios no se me va a presentar en mi camino. Más bien, Dios va a utilizar a sus conductos, que son los seres humanos, o mis compañeros alcohólicos anónimos, que son los que ellos me van a poder indicar qué es lo que tengo que hacer con la dependencia. Sí, pero creo yo que es eso, ¿no? Primero identificar por qué he dependido de algo o de alguien, y posteriormente pedirle a Dios que me ayude con ello. Es lo que puedo compartir. Muchas gracias por la respuesta. Queda claro. Compañeros, los invito a sus preguntas. Aún nos quedan 10 minutos. Yo, Sí, adelante. a ver si me escucho. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gloria y soy neurótica. Primero, pues Hola. darle las gracias, darle las gracias al grupo Camino a la Fe. Me da gusto escucharlos. Y yo he dicho que en su momento, cuando lo necesité, el grupo Camino a la Fe me apoyó. Y bueno, por eso me da gusto escucharlos, ¿no? Entonces, pero mi pregunta es de que yo dentro de mi neurosis, pues sí, he sentido esos jinetes, ¿no? Entonces he trabajado pues para precisamente poder de alguna manera sobrellevarlos. Entonces, escuchándolos, pues entiendo que a ustedes se les presenta más en el alcoholismo, o sea, cuando estaban en pleno alcoholismo es cuando se les ha presentado, pero después ya no se les presenta, o sea, ya cuando ya no toman, ya no tienen esas borracheras secas, aún se les ha presentado y cómo lo trabajan. Esa es mi pregunta. Gloria, gusto en saludarte y gracias por invitarnos a esta junta virtual y el aniversario del grupo La Alegría de Vivir. Claro que se nos siguen presentando, claro que, y sí lo comentábamos en la exposición, que todavía de alguna manera, aunque con programas se supone que pues se tienen que manejar mejor, obviamente. Este terror que anteriormente existía, pues ahora precisamente se puede trabajar platicándolo en tribuna. O sea, eso es precisamente tu tribuna, tus temores, aún a estas alturas de la vida, de tus años. ¿Cuál es el temor ahora actualmente? El terror, que les pase algo a nuestros hijos, lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? El que en un dado caso tu economía, pues de alguna manera esté escasa, que el trabajo también de alguna manera, y hemos pasado por situaciones difíciles, ¿no? Digo, cada quien la maneja a su modo y a su manera. Yo les quiero comentar alguna experiencia. Hace poquito tuve algunas situaciones de como 2 años en el trabajo, muy, muy mala. Yo soy vendedor, soy comisionista y estaba muy, muy mal la situación. Casi para sentarme a la banqueta a llorar, ¿no? Y entonces en algún momento llegó por ahí un rayo, digo, al menos eso fue lo que me sirvió a mí. A ver, eres un alcohólico ya de tiempo, eres un alcohólico que se ha comprometido, eres un alcohólico que de alguna manera ha apadrinado a los demás, y en un dado caso, ¿qué tienes que hacer? Pues como si estuvieras apadrinando a alguien precisamente. O sea, a ver qué es lo que tienes que hacer, muévase, desempioquese, métase, sáquese ese pesimismo que trae de alguna manera, y pues pediría principalmente a un poder superior, y las cosas
las cosas se empezaron a dar. Casi de manera inmediata, unos días posteriores, se empezaron a dar las cosas, gracias a Dios, en el trabajo, el cual sigo sosteniendo todavía, ¿sí? Pero más sin embargo, sí, muchas ocasiones también nos podemos enfrentar a la frustración, cuando en algún momento y de alguna manera no se dan las cosas como yo quiero, que eso es característica de nosotros los alcohólicos. No sé de ustedes, pero estoy casi seguro que sí. Que en un determinado momento, como no se dan las cosas como tú quieres, y no solo en tu casa, en tu trabajo, en tu grupo de alguna manera, por eso nos habla de alguna manera el 5º capítulo del famoso director de la orquesta, ¿no? Si todo trabajara bien, si todos hicieron esto, si todos hicieron el otro, y terminas frustrado. Entonces no hay más que unirte de alguna forma. Entonces terror, aturdimiento, la frustración, la desesperación, muchas veces de que precisamente a lo mejor pides las cosas y no se te dan. Y algo importante, por eso la terapia es muy bonita y es psicoterapia grupal. Las cosas no se dan cuando tú quieres. Mismo Dios tiene sus tiempos y sus tiempos son perfectos. Porque en muchas ocasiones no le pedimos, le exigimos, casi le decimos, ya dame paciencia, pero ya casi gritándole. Y pues en un dado caso nuestra literatura es muy clara. Dios es el patrón, usted es el obrero, Dios es el padre, usted es el hijo, de alguna manera. O sea, encontrarte, cimentarse, doblar rodillas y pedirle. Y en el grupo, pues balconearte realmente qué es lo que te está pasando, qué es lo que te está sucediendo, para que estos 4 jinetes, pues de alguna manera que nos van a acompañar, yo creo, toda la vida, pues aminoren o de alguna manera sepamos cómo los podemos trabajar. Claro que sí, Gloria, si los 4 jinetes ahí siguen todavía. Gracias. Muchas gracias. Compañeros, aún tenemos oportunidad de 5 minutitos para preguntas y respuestas. Los invito a así hacerlo. Bueno, pues de ya no haber alguna pregunta o respuesta, no nos queda más que agradecer la disposición del grupo para hacer esta junta de compartimiento de manera híbrida y preguntarles cómo les pareció, cómo fue la experiencia. De mi parte estoy muy acostumbrada a la virtualidad, pero a lo mejor ustedes de manera presencial no tanto. Preguntarles si alguien quiere contestarnos qué le ha parecido el hacer esta junta de manera híbrida. Buenas noches, mi nombre es Héctor y soy alcohólico. Pues veo que la modernidad, los tiempos van evolucionando. Quizás si Bol y Bill hubieran tenido la oportunidad de tener estas herramientas en su momento, el boom que hubiera sido AA. Pero como lo dijo el padrino Martín, Dios sabe por qué hace las cosas, los tiempos perfectos son los que Dios dictamina. Hoy, afortunadamente, tenemos esta herramienta digital que une 2 grupos en un momento en especial, un aniversario. Y para mí la experiencia fue muy enriquecedora porque a la distancia, los grupos cortan la distancia a través de una herramienta digital. Y para mí es una experiencia enriquecedora porque conectamos con otros grupos en un mismo momento. Listo, gracias. Gracias, Sí. La verdad que sí es una muy buena herramienta el poder hacer unidad, ¿verdad?, con otros grupos por medio de estas plataformas. Les agradecemos mucho su apertura. Padrino Julio, adelante, te escuchamos. Gracias, Bren. Bueno, lo que pasa es que ya vamos a terminar y entonces quiero aprovechar estos minutos para agradecer a los compañeros. Mi nombre es Julio Zeta y por supuesto que estoy muy contento que nuestro grupo, que es un esfuerzo de todos, está llegando al final ya de esta fiesta espiritual. Qué bueno que estamos en estos temas, 4 jinetes. Muchas gracias a los compañeros. Yo, como la modalidad que utilizaron, es muy bonita, por cierto. No quiero decir los nombres porque mi mente me puede traicionar y vaya a dejar afuera a uno de los que compartieron.
y pues vayan a decir luego que solo a fulano les gustó, y no es cierto. Todos han hecho un gran aporte valioso para nuestro grupo y quizás para las personas que no son de nuestro grupo, pero que ahora han venido a compartir de esta fiesta. Les agradezco profundamente que nos hayan venido a apoyar. Estas puertas del grupo La Alegría de Vivir siempre están abiertas, aunque estemos en grupos presenciales. Yo estoy en un grupo presencial. La virtualidad se discutía allá cuando yo también estuve en servicio, ya ni me acuerdo en qué año fue, pero en principios del 2000 y algo, ya se hablaban de los grupos virtuales, y la Conferencia para el Servicio Mundial terminó diciendo que también eran importantes. Así que las puertas de este grupo también quedan abiertas para todo aquel que quiera venir, y les invito para que mañana pues nos acompañen. Mañana terminamos nuestra fiesta y queremos cerrar también con broche de oro. Qué mejor que disfrutando de la compañía de ustedes. Gracias, Fren. Serenas, útiles y felices 24 horas. Gracias, Julio. Sí, gracias. Ha sido una experiencia muy bonita poder escuchar no solo una persona, sino a 4 personas de diferente grupo, el compartirnos, el regalarnos toda su experiencia, fortaleza y esperanza. Creo que terminamos en que todos somos hermanos en recuperación, estamos a la luz del mismo programa. Muchas gracias, la verdad sí estoy muy agradecida con ustedes por su tiempo, por su disposición, y los invito a cerrar esta reunión con la oración de la serenidad, y quien guste y pueda desde su lugar, desde su corazón. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia. Señor, que tu voluntad y no la mía. Y por último, declaratoria de la responsabilidad. Yo soy responsable con cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano y por eso yo soy responsable. Gracias, felices y serenas 24 horas. Muchas gracias. Gracias, felices 24 horas para todos. Saludos. La alegría de vivir.